¿Cuál es el significado profético de la guerra que asola al pueblo de Israel? Debemos tener presente que la nación de Israel, designada proféticamente por Dios, desempeña un papel central en los acontecimientos que condujeron a los últimos días y la segunda venida de Jesucristo. Todo el relato de los acontecimientos finales y del regreso de Cristo está intrínsecamente ligado a la Tierra Santa, concedida por Dios a Abraham y a su descendencia. Un punto destacable de las últimas décadas es el cumplimiento de las profecías bíblicas. El pueblo de Israel volvió a ser nación en un solo día, marcando el comienzo del fin de los tiempos. Este cumplimiento es evidente en las profecías del Antiguo Testamento y muestra cómo la historia de Israel juega un papel importante en la comprensión de la escatología bíblica. El regreso de Israel como nación independiente es un cumplimiento notable de varias profecías bíblicas. Después de la destrucción del Segundo Templo por las fuerzas romanas, los judíos fueron dispersados por todo el mundo en un evento histórico conocido como la diáspora. La nación moderna de Israel se estableció cuando David Ben-Gurión, líder de la agencia judía, proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Esto marcó el final de un largo periodo de exilio y la restauración de la soberanía judía en la tierra de Israel después de siglos de dispersión y persecución. Este evento fue profetizado en las Escrituras, como en Isaías capítulo 66 versículo 8, que habla de una nación que nacerá en un solo día. Además, las profecías de Ezequiel y Amós también mencionan el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Sin embargo, el conflicto que rodea a Israel tiene profundas raíces históricas, que se remontan a la época en que Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos y Dios les hizo la promesa de que tendrían numerosos descendientes. Los enemigos de Israel, como se menciona en la Biblia, han jugado un papel importante en la historia de la nación de Jesucristo y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos eruditos bíblicos ven el establecimiento de Israel como una señal crucial de los acontecimientos de los últimos días antes del regreso de Cristo a la tierra. Desde que Israel se estableció como nación, las tensiones en la región han persistido, lo que ha resultado en conflictos importantes. Por lo tanto, la historia y la profecía bíblica juegan un papel importante para comprender el conflicto actual en Israel. Es crucial comprender el origen sobrenatural de Israel, ya que fue fundado por un acto soberano de Dios. Abraham, el padre de la fe, fue elegido por Dios para ser el patriarca de esta nación. Dios le ordenó dejar su tierra, sus familiares y la casa de su padre, dirigiéndose hacia esta tierra que Dios le mostraría. El Señor se apareció a Abraham y le prometió dar esta tierra a su descendencia. Esta promesa de Dios a Abraham y sus descendientes tiene dos significados fundamentales. Uno es terrenal, relacionado con la posesión de la tierra prometida, y el otro espiritual, conectado con la promesa y el propósito divino. Esta dualidad de significados ayuda a explicar las hostilidades persistentes e irracionales que rodean la historia de Israel y la región, ya que ambos aspectos juegan un papel importante en la comprensión de los eventos proféticos relacionados con Israel y su posición central en los desarrollos escatológicos. La dualidad de la promesa de Dios a Abraham es evidente, con implicaciones tanto terrenales como espirituales. El aspecto terrenal se relaciona con el pueblo de Israel, los descendientes naturales de Abraham, mientras que el aspecto espiritual se refiere a los cristianos, que representan el cuerpo de Cristo. Dios prometió a Abraham que bendeciría y multiplicaría a su descendencia, haciéndola tan incontable como las estrellas en el cielo y la arena a la orilla del mar. Esta metáfora destaca dos grupos distintos. Los descendientes naturales de Abraham hoy son reconocidos como el pueblo de Israel. Cuando examinamos las Escrituras, específicamente el libro de Génesis en el capítulo 15, encontramos el llamado de Dios a Abraham, las promesas de bendiciones para él y su descendencia, así como el pacto establecido entre ellos. El punto clave en este estudio es la designación específica de la tierra que Dios prometió dar a perpetuidad.
En el versículo 18 del capítulo 15 del Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo que le daría la tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Estas son las dimensiones de la tierra que Dios prometió a los descendientes de Abraham. Esta promesa le fue confirmada a Isaac, el hijo primogénito de Abraham, como se ve en Génesis capítulo 26 versículo 3. Dios aseguró que estaría con Isaac, bendiciéndolo y entregándole a él y a su descendencia todas estas tierras, confirmando el juramento hecho a Abraham, su padre. Y a Jacob, nieto de Abraham, según consta en Génesis capítulo 28 versículo 13. La historia de Abraham y su esposa Sara juega un papel fundamental en las raíces históricas del conflicto en la región. Dios le había prometido a Abraham que Sara daría a luz un hijo, Isaac, a pesar de que inicialmente no podían tener hijos. Para acelerar el cumplimiento de esta promesa, Sara y Abraham acordaron que Abraham tendría un hijo con la esclava egipcia Agar, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. Sin embargo, la promesa de Dios estaba ligada al hijo de Sara, Isaac, no a Ismael, el hijo de un esclavo. Cuando Sara superó milagrosamente su esterilidad y dio a luz a Isaac, la promesa de bendición de Dios estaba con Isaac y sus descendientes, quienes heredarían la tierra de Canaán, incluida la región ahora conocida como Israel y los territorios palestinos. El actual conflicto entre Israel y los palestinos tiene sus raíces en la disputa por la tierra y la autodeterminación. Cuando Israel se estableció como nación, generó un conflicto con la población palestina que ya habitaba la región. Además, la creación de un gran número de refugiados palestinos fue el resultado del conflicto, que incluyó disputas territoriales, el control de Jerusalén y muchos otros temas complejos. El territorio prometido por Dios a Abraham juega un papel importante en el contexto teológico, histórico y profético de este conflicto. Uno de los territorios en cuestión es la Franja de Gaza, que forma parte de los territorios palestinos. La Franja de Gaza ha sido una importante fuente de conflicto, ya que fue ocupada por Israel durante la Guerra de los 6 días. A pesar de una retirada unilateral de las fuerzas militares y el desmantelamiento de los asentamientos judíos en 205, la retirada no logró resolver las tensiones. Tras la retirada israelí, el grupo islamista Hamás tomó el control de la Franja de Gaza, lo que provocó enfrentamientos con la facción rival que gobierna Cisjordania. Desde entonces, Hamás ha mantenido el control de Gaza, mientras que la autoridad palestina, encabezada por Fatah, gobierna Cisjordania. Israel ha impuesto un bloqueo a la Franja de Gaza, restringiendo la entrada y salida de personas y bienes desde el ascenso de Hamás al poder. Este bloqueo tuvo un impacto significativo en la economía y la vida cotidiana de los habitantes de la Franja de Gaza. La situación en la región sigue siendo un punto crítico de tensión en el conflicto palestino-israelí. La situación en la Franja de Gaza ha sido escenario de numerosos conflictos militares entre Israel y los grupos. Es un lugar elegido por Dios, central en la alianza con Abraham y en el plan divino. La región es considerada el epicentro de muchas profecías bíblicas y es el lugar donde se cree que Jesucristo volverá a gobernar. Es importante orar por la paz en la región, por la protección del pueblo de Israel y por el cumplimiento de las promesas divinas. La esperanza es que, en medio de desafíos y conflictos, Jesús regrese, restaure la tierra y establezca su reino eterno. Es una creencia profundamente arraigada en muchas tradiciones religiosas y una fuente de esperanza para quienes creen en la profecía bíblica. Dios los bendiga.